El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Muy buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan hoy lunes 30 de septiembre del año 2019 en la dirección general de la emisora el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Catherine Manzano, en los controles el amigo César González y quien les habla Eduardo Battistini, miembro de Primera Justicia en este su espacio Contigo, espacio que tenemos todos los lunes de 1 a 2 de la tarde para comunicarnos con nuestro pueblo. Nos pueden seguir a través del Twitter @RCR750, el Periscope RCR750, por rcr.tv, por TuneIn, por YouTube y también a través de mis redes @ebatistini. Hoy tendremos un programa bastante variado. Vamos a estar hablando con la diputada Amelia Belisario, quien nos va a estar informando todo lo que va a existir durante la semana que viene en conmemoración de este lamentable asesinato de Fernando Albán, que ya cumple un año de haber sido asesinado por la dictadura de Nicolás Maduro. Después estaremos hablando con la diputada por Caracas, María Albert Barrios, sobre un balance de lo ocurrido en la ONU. Y estaremos también conversando con Esteban Roa, que es el secretario juvenil de Primera Justicia Caracas. También saludamos por allí a quienes se conectan por el Instagram Live, a Juancho Tapia desde Perú. Un abrazo, hermano, y a todos los que nos ven por allí. Y yo quería empezar este editorial de hoy con el tema de la ONU. La semana pasada, vimos cómo la delegación integrada por el diputado Julio Borges, canciller del pueblo venezolano, el embajador de Venezuela en los Estados Unidos, Carlos Vecchio, Miguel Pizarro, que es el comisionado especial de Juan Guaidó para la ONU, y otros diputados que estuvieron acompañando esta comisión, tuvieron una jornada que yo calificaría de exitosa para la lucha de la presión internacional para salir de la dictadura de Nicolás Maduro. Lo primero que quedó reafirmado y reclaro en esas múltiples reuniones que se dieron en la ONU es que el responsable de la crisis en Venezuela es Nicolás Maduro. Y eso, aunque suene a llover sobre mojado, en el ámbito internacional es importante esa reafirmación. Además de esto, hubo una aprobación que también es muy importante, y es que la Comisión de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, aprobó una misión independiente, no solamente para investigar los hechos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela, sino también para castigar a los responsables. Es decir, eso es un paso adicional a lo que ya venía pasando, pero además es que sea una comisión independiente que no tenga ninguna participación de la dictadura, etcétera. Eso va a ayudar a que no solamente se esclarezcan los casos de lesa humanidad que se han ocurrido en Venezuela, sino que también se le ponga responsabilidad y se sancione a los responsables de esos actos. Ahora, yo creo que lo más relevante de esta reunión de la ONU, donde además también se aprobó el tema del TIAR, y no solamente que hubo esa reunión especial con el tema del TIAR, sino que además esa aprobación también marcó una agenda muy clara de acciones de la comunidad internacional hacia la crisis en Venezuela. Yo creo que lo que más importante de esta cumbre es que quedó delineado claramente, y ojo, esto los venezolanos lo sabemos hace mucho tiempo, pero quizás en la comunidad internacional los tiempos son distintos, pero quedó claramente delineado que quien sostiene hoy a Nicolás Maduro en el poder es la dictadura de la isla de Cuba. Que hay una conexión directa entre Cuba y Nicolás Maduro, y que el destino y el futuro de Cuba pasa por que ellos logren mantener a Nicolás Maduro en Miraflores. Y nosotros lo que tenemos es que luchar para que no solamente Venezuela sea libre, sino quien tiene hoy internacionalmente es la piedra de tranca para la caída de la dictadura de Nicolás Maduro, que es Cuba, también sea libre. Y nosotros podamos volver a ser ese país de libertad y no ese infierno que hoy en día es Venezuela, que hace que ya más de 5 millones de venezolanos hayan salido del país huyendo de este desastre que se llama socialismo del siglo XXI. Porque además, la dictadura en Venezuela embargó nuestro país, nuestro petróleo, nuestro oro, nuestra riqueza, a cambio de apoyo político que, por cierto, ya han perdido en la totalidad en el inconsciente internacional.
porque incluso Rusia y China están tratando de empujar, impulsar a una salida política de esta situación, porque ni siquiera ellos ya se retratan con la dictadura de Nicolás Maduro, más allá de los temas comerciales y de que nosotros le debemos un dineral a los chinos, pero más allá de eso, inclusive ese apoyo lo han ido perdiendo. Y es por eso que esa cumbre de la ONU fue fundamental. Pero además, se generó toda una polémica, o el régimen ha generado toda una polémica, por la denuncia que el presidente de Colombia hizo ante la Organización de Naciones Unidas, con pruebas en la mano, de la presencia de grupos irregulares del ELN, de la FARC, en territorio venezolano, y que además usan el territorio venezolano para convertirlo en un aliviadero y en una forma además de burlar al ejército y de burlar a el gobierno colombiano. Entonces por ahí la izquierda y los periódicos de izquierda en Colombia y por supuesto el régimen de Nicolás Maduro se han apropiado, se han agarrado de este tema de una foto que por error está ahí en una de las portadas o parece que apareció en uno de los informes que presentó el presidente Duque para decir que toda la denuncia es una denuncia falsa. Y en este momento está Nicolás Maduro en una rueda de prensa con los medios internacionales diciendo con esa foto que todo lo que Duque denunció es mentira. Bueno, y que se bien descarado para negar que en Venezuela el ELN y la FARC forman parte cotidiana de la vida de los venezolanos en la frontera. Porque al final del día, vaya usted a una población fronteriza y pregúntele a los venezolanos que viven allí si no están sometidos bajo los regímenes de violencia, de terror de estos grupos paramilitares y estos grupos irregulares. Pero además está muy claro que el mismo Nicolás Maduro ha dicho en cadena de radio y televisión que primero las FARC no son terroristas. Y eso él no se atreve en televisión a decir que las FARC son terroristas, todo lo contrario, dicen que son un movimiento de paz. Imagínate semejante disparate. Pero además ha dicho que en Venezuela estos señores son bienvenidos. Y si usted quiere buscar pruebas, vaya al Alto Apure, vaya a la frontera con el Táchira, vaya a la frontera por el Zulia, y usted se dará cuenta cómo es el ELN y la FARC quien opera libremente allí. Entonces ahora el gobierno, el régimen de Maduro viene con el cuentico de la campaña internacional de que todo es un montaje, que todo es un falso positivo, etcétera, etcétera. Aquí el único falso positivo es Nicolás Maduro, que al final quiere montar una cortina de humo para esconder lo que no se puede tapar con un dedo, que es que los grupos irregulares colombianos usan a Venezuela no solamente como aliviadero, sino que además se nutren de oxígeno porque le dan plata, le dan recursos, le dan espacio, los esconden, los protegen para que después vayan a delinquir en Colombia. Y esa es la gran realidad. Y eso no es nuevo. Eso pasó cuando Chávez y sigue pasando cuando Maduro. Entonces ahora lo que nosotros no podemos caer es en esa discusión si el problema es una foto o no es una foto. No. El problema no es una foto. El problema es que esos grupos hacen vida en Venezuela y son auspiciados por Nicolás Maduro. Entonces Venezuela se ha convertido en un peligro para la estabilidad de la región porque la política venezolana se ha reducido al interés de un grupo encabezado por Nicolás Maduro de permanecer en el poder a costa de lo que sea. Y esa misma política nos está llevando al riesgo de convertirnos internacionalmente en una amenaza para la paz de la región. Y ante eso, nosotros los venezolanos tenemos que rechazar de plano que nosotros no queremos la violencia y que lo que representan esos grupos de la FARC y el ELN no se parecen a nosotros, se parecen a quienes hoy desgobiernan Venezuela. Pero nosotros no tenemos nada que ver con eso y apoyamos al pueblo colombiano en su deseo por la paz. Y nos da vergüenza que sea el régimen venezolano quien esté promoviendo la llama y el fuego de esa violencia en la frontera que termina afectando no solamente a Venezuela sino a Colombia. Eso nos da una profunda vergüenza y una profunda indignación. Porque nosotros los venezolanos no somos hombres de armas, no somos hombres de violencia. Y lamentablemente quienes desgobiernan el país, que si son de armas y que si son de violencia, nos han metido en esa espiral simplemente por conservar su poder. Entonces vaya nuestra solidaridad con el gobierno colombiano y agradecer además al gobierno colombiano
que ha venido denunciando todas estas situaciones que vienen ocurriendo en la frontera y que no son nuevas para nosotros los venezolanos. Pero además de eso, también la semana pasada ocurrió otro hecho que también fue convulsión en las noticias venezolanas, que fue el regreso del PSUV a la Asamblea Nacional. Bueno, lo primero que hay que decir es que eso es la demostración de que ese parapeto de la Asamblea Nacional Constituyente fue un fracaso. Y no solamente fue un fracaso porque fue inconstitucional y porque violaron la Constitución para montarlo, sino además fue un fracaso porque ni siquiera a su propia gente del PSUV le sirvió para algo ese mamotreto. Para lo único que sirvió la constituyente fue para perseguir y allanarle la inmunidad a más de 25 diputados en Venezuela, que por cierto sí fueron electos en elecciones directas, secretas y universales. Es decir, la constituyente solamente se utilizó para perseguir a la disidencia política, pero no sirvió para más nada. Y ese fracaso hoy en día se demuestra con el regreso de la fracción del PSUV a la Asamblea Nacional. En segundo lugar, bueno, es un regreso a medias, porque hay tipos que están sentados que no pueden estar sentados, porque fueron ministros. Entonces aquí no pueden ser ministros y otra vez volver a ser diputados, porque además eso es violatorio de la Constitución. E incluso, esas personas ni siquiera fueron constituyentistas, porque aunque se hayan sentado en la constituyente, eso es nulo. Entonces no podemos decir que estuvieron en la constituyente porque eso es nulo. Eso no existió nunca. Eso fue una asamblea del PSUV, que el PSUV se creó ahí robándose el salón de protocolar de la Asamblea Nacional. Ahora, ¿qué celebro yo del regreso del PSUV a la Asamblea Nacional? Bueno, que están ahí sentados para que sean confrontados por la unidad democrática en el debate y para que el pueblo les vea las caras y sepan que esos que se volvieron a sentar en los curules de la Asamblea Nacional son en parte también responsables de este desastre que vive Venezuela. Porque ahí hay sentados tipos que fueron ministros y que son responsables de la crisis económica. Porque ahí hay sentados tipos que desde su curul han defendido a los corruptos que se robaron PDVSA. Porque ahí hay sentados tipos que antes de ser diputados fueron ministros y acabaron con el erario público y no hicieron ni una obra. Porque ahí hay tipos sentados que lo único que hacen con su verbo y con su palabra es defender a Nicolás Maduro, no hacen otra cosa. Es decir, toda esa fracción parlamentaria que está allí son la fracción de los responsables de la crisis en Venezuela. Son los cómplices de esa crisis. Y así hay que hacérselo saber. Y es por eso que yo celebro ese regreso, porque la semana pasada nuestros diputados se pararon allí y les dijeron sus 4 cosas en la cara. Y muchos dirán, bueno, de alguna u otra forma eso es más de lo mismo. No, eso también es una forma de decirle al pueblo de que esté claro que allí están sentados los responsables de la crisis en Venezuela. Y eso hay que seguir hacerlo porque siempre lo digo, y sueno repetitivo en eso, pero esto es una lucha entre la verdad y la mentira. Y es el régimen quien representa la mentira, y es el régimen que con su aparato comunicacional pretende que esa mentira se convierta en una verdad. Entonces eso es importante, y eso es lo que yo además celebro de ese regreso del PSUV, que no le va a aportar nada al país, porque yo lo que se regresan es para sabotear, para que no haya un nuevo CNE, para que no haya elecciones libres, para que el país siga igual, pero por lo menos sentados allí van a tener que recibir su jarabe de lengua y van a tener que asumir su responsabilidad por el desastre que hoy en día hay en Venezuela. Además de eso, la semana pasada otra vez experimentamos nuevamente en 14 estados del país todo el tema de la crisis eléctrica. Otra vez en 14 estados de Venezuela se fue la luz de manera simultánea. Cosa que ya nos sorprende en Venezuela porque en todos los estados del país a diario se va la luz 8, 9 y 10 horas. Solo que en algunas oportunidades, como fue la semana pasada, fue de manera simultánea en todo el país. Y ya ni siquiera el régimen tiene la decencia de inventar una explicación. Ahora lo que hace es que no dice nada. Se va la luz en 14 estados del país y el régimen calla. Ya ni siquiera inventan una excusa. Lo cual además tiene implícito que ya el gobierno, el régimen, bueno, obviamente hace de la oscuridad y del sufrimiento de los venezolanos su política de Estado. Entonces para ellos la oscuridad es normalidad. Para ellos que en Venezuela no haya agua es normalidad.
para ellos que en Venezuela no haya gasolina. Bueno, eso es normal. Porque mientras ellos están en sus camionetas blindadas, mientras ellos están en su comodidad, mientras ellos tienen plata para gastar, a ellos no les interesa lo que pasa en el resto del país. Y su única excusa es el bloqueo. Bueno, aquí el único bloqueo que existe en Venezuela es que Nicolás Maduro está sentado en Miraflores. De resto no hay otro más bloqueo en Venezuela. Si en Venezuela está bloqueado el progreso, es porque Nicolás Maduro está sentado en Miraflores. Si en Venezuela está bloqueada la posibilidad de soñar con un futuro distinto, es porque Nicolás Maduro está sentado en Miraflores. Si en Venezuela no hay agua, no hay luz, no hay gasolina, es porque en Miraflores está sentado Nicolás Maduro y acabó con todo. Entonces la única sanción, el único bloqueo que existe en Venezuela es Nicolás Maduro. Entonces de alguna u otra forma es importante que los venezolanos entendamos que lo único que nos queda, la única herramienta que nos queda como ciudadanos es organizarnos para la protesta. Porque esto es un régimen que ya tiene una presión internacional importante, pero que necesita de una presión interna que solamente la podemos lograr con la gente protestando en la calle de manera pacífica pero enérgica para lograr que se pueda hacer un cambio y que ese cambio pueda traer a los venezolanos la posibilidad de elegir un gobierno en elecciones libres, democráticas y transparentes sin Nicolás Maduro en Miraflores y sin Tibisay Lucena en el CNE. Entonces lo que nos queda a nosotros entonces es que nosotros nos vayamos a la calle, no solamente la dirigencia política, sino los ciudadanos en general, a protestar. Usted se le va la luz, la respuesta no puede ser solamente el Twitter o solamente meterse en las redes sociales y decir que se fue la luz. No, usted tiene que salir a la puerta de su casa y protestar. A usted se le va el agua y no le llega el agua, lo mismo. A usted no le llega el gas, lo mismo. Tenemos que convertir la indignación en acción. Y la acción que tenemos los ciudadanos, parados además en la Constitución, es el derecho legítimo a la protesta. Y ese derecho tenemos que reivindicarlo. Porque al final es la protesta y la ciudadanía activa en la calle lo que nos hace falta para terminar de dar el empujón definitivo para que el cambio en Venezuela se pueda materializar. Y yo creo que en eso nosotros tenemos que enfocarnos y organizar a nuestro pueblo para que esas acciones puedan tener contundencia y para que esas acciones puedan de alguna u otra forma tener un resultado dentro del marco de la Constitución que garantice que los venezolanos podamos salir de este régimen. Entonces, bueno, con esto culmino el editorial de hoy. Y estaremos durante el programa de alguna u otra forma respondiendo a algunas de las preguntas que nos hacen por acá y los comentarios que nos hacen por el YouTube. Y al regreso estaremos hablando con la diputada Amelia Belisario sobre ya el aniversario del lamentable asesinato de nuestro hermano, el concejal Fernando Albán. Con esto vamos al corte y al regreso seguimos más de tu programa Contigo aquí en Radio Caracas Radio. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe. Las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube.
Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Bueno, y estamos de regreso ya con su programa Contigo por RCR. En este bloque vamos a estar conversando con la diputada Amelia Belisario. Y antes quería hacer el comentario sobre algunos comentarios, valga la redundancia, que nos hacen acá por las redes sociales y por el canal de YouTube. Por allí nos escribe el señor Rafael Lowenthal, creo que se escribe así, diciendo, bueno, que somos unos payasos y que respondemos a los benefactores que de alguna otra forma nos ayudan o según él nos pagan para hacer política. Yo con todo respeto, Rafael, te digo que primero, cuando tú quieras expresar una opinión, lo primero que tienes que hacer para no parecerte a lo que tanto criticas es de alguna otra forma respetar, porque en el respeto está la base de todo. Y fundamentalmente quienes hoy desgobiernan Venezuela han hecho del irrespeto su política. Entonces cuando tú ejerces una opinión que es muy valiosa para mí, más allá de que pueda estar de acuerdo o no pueda estar de acuerdo contigo, cuando nos llamas payaso y nos llamas estúpido, creo que ahí pierdes sentido y pierdes inclusive hasta razón en tu argumento. Y sobre benefactores, bueno, mi único benefactor soy yo mismo. Si tú quieres pasar a formar parte de mi lista de benefactores, bueno, chévere, con mucho gusto estoy a la orden. Pero de alguna u otra forma es bastante lamentable que cuando se quiere expresar una opinión se busque la descalificación del otro para tener razón. Creo que tú puedes tener argumentos mucho más poderosos para convencer de que a lo mejor nosotros estamos equivocados, pero lamentablemente cuando recurres a la descalificación, no te das cuenta que tú mismo estás descalificando tu mensaje. Igual gracias por seguir escuchándonos. Y también por allí nos hablaba Osvaldo que si nosotros celebrábamos el pacto con las mafias porque el PSUV había regresado a la asamblea, etcétera, etcétera. No, nosotros no celebramos ningún pacto, primero porque no hemos pactado con ninguna mafia. Es decir, el regreso del PSUV es una decisión del PSUV que volvió a la Asamblea Nacional y creo que la Asamblea Nacional tuvo una posición muy clara sobre la pertinencia de ese regreso y sobre quienes no pueden ejercer su función como diputados. Ahora sí creo que desde el punto de vista de la política y creo que desde el punto de vista de la confrontación de las ideas, todos los espacios son importantes y el estar allí sentada una parte de la fracción del PSUV, no podemos nosotros desperdiciar esa oportunidad para que cada segundo que pase señalarles a ellos que son los responsables de la crisis en Venezuela. Yo creo que en ese sentido yo sí celebro que nuestros diputados estén allí dando esa lucha en ese sentido. Y bueno, como les decía, de alguna u otra forma tenemos en la línea ya a la diputada Amelia Belisario. Nuestra diputada Amelia Belisario es diputada por un estado bastante complicado, que es el estado de Aragua, sobre todo porque allí se mueven mucho las mafias y todo este tema de la violencia. Y no solamente nuestra diputada Amelia Belisario ha sido una diputada combativa, sino que además se ha encargado de trabajar mucho el tema de las madres y el tema de la educación en Venezuela. Pero hoy la tenemos en el programa porque la semana que viene se cumple un año del asesinato de Fernando Albán a manos de los cuerpos de seguridad del Estado. Y sabemos que desde Primero Justicia se está preparando todas unas jornadas de acción y de protesta para hacerle ver al mundo que este asesinato, como ha sido además el de miles de venezolanos, no puede quedar impune. Te damos la bienvenida, Amelia, y te dejamos los micrófonos un poco para que nos comentes sobre estas actividades. Y bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por esta oportunidad. Pues una vez más, usar este espacio de comunicación con los ciudadanos para no cansarnos y seguir exigiendo justicia para el caso de Fernando Albán y de muchísimos otros venezolanos que han sido víctimas de las torturas, del secuestro por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y, por supuesto, nosotros vamos a seguir haciéndonos solidarios con sus familiares y con todas las personas que el día de hoy están luchando porque en este país se haga justicia. La semana que viene, ciertamente, como lo comentaba, se cumple un año que en manos del SEBIN ocurriera este terrible hecho y que nos arrebatara entonces la vida de nuestro amigo, nuestro compañero de lucha, Fernando Albán. El SEBIN y todos los cuerpos represivos del país que no pueden argumentar porque decidieron estar del lado de un régimen violador de los derechos humanos, sencillamente usan la violencia para silenciar, para amedrentar y para seguir tratando de meter miedo en su política de terror en los ciudadanos,
pero nosotros estamos seguros que tarde o temprano va a llegar la justicia, no solo para el caso de Fernando, sino para todos los casos de los venezolanos que el día de hoy están exigiendo que se respeten los derechos humanos en Venezuela y que se haga justicia para cada uno de los casos. La semana que viene, el día 8 de octubre, el martes, se cumple un año. Desde el lunes, en Primero Justicia, a nivel nacional, estamos organizando diversas actividades para poder honrar la memoria de Fernando y mantener vivo su legado. Más allá de la violencia que ha promovido el régimen, nosotros vamos a seguir adelante con un legado de solidaridad, de amor, de servicio a los más necesitados, y por eso gran parte de la agenda de conmemorar esta fecha es poder entonces nosotros servir a otros y llevar adelante la tarea que llevaba Fernando, la olla solidaria en la Universidad Central de Venezuela. Ayer, como cada último domingo de mes, se lleva a cabo esa olla solidaria que brinda alimentos a más de 400 personas y más de 100 niños, más de 400 adultos y más de 100 niños. El día 13 es importante que quien lo pueda anotar, jamás nos pueda acompañar como voluntario para apoyarnos en esta jornada. Vamos a tener otra olla solidaria en la parroquia de la Universidad Central el domingo 13 en marco de cumplirse un año, y además de eso vamos a tener algunos actos protocolares y algunos actos políticos y de protesta, como bien mencionaba. En los actos protocolares y políticos vamos a tener el otorgamiento de una orden denominada Fernando Albán, y también vamos a tener la inauguración de una sala bautizada con el nombre de Fernando, y por supuesto que en los actos de protesta estaremos en cada uno de los estados del país exigiendo una vez más que se haga justicia. Y el emblema y el nombre de Fernando tiene que servir para reivindicar, repito, a todas las víctimas en Venezuela que siguen exigiendo justicia por los delitos y las violaciones de derechos humanos cometidas por los cuerpos represores del Estado. Así es. Y Amelia, te comentaba además que pudimos ver en la semana que hubo en el marco de la reunión de la Organización de Naciones Unidas, hubo una misa que fue bastante sentida y que fue una suerte de homenaje, donde vimos además el video de una representante, entiendo, del Departamento de Estado visiblemente afectada, y la verdad que pareciese que el mundo entero no solamente se sensibilizó con el lamentable caso de nuestro hermano Fernando Albán, sino que además eso se ha convertido como en el empuje definitivo para que la comunidad internacional se mueva a investigar los delitos de lesa humanidad. ¿Cómo valoras tú eso dentro del informe de Michelle Bachelet, pero además en esta reciente comisión que entendemos que se aprobó en la ONU para investigar y castigar a quienes han cometido delitos de lesa humanidad? Mira, lo importante es que dentro del informe, de la primera edición del informe, que además lo ratifica en esta segunda oportunidad la señora Bachelet, es que ella declaró y afirmó que en Venezuela se violan los derechos humanos, que en Venezuela existe persecución política, que en Venezuela se existen torturas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, y además denunció la complicidad que existe entre los grupos civiles paramilitares conectados con este cuerpo de seguridad, pero además de eso denunció la ausencia de la activación de quienes deberían defender el Estado de Derecho y los derechos humanos en Venezuela, que son la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, los órganos judiciales. Es decir, estamos en un estado de indefensión total ante unos cuerpos represores que torturan, secuestran y asesinan a los ciudadanos simplemente por pensar distinto. Eso tiene que mover no solo las conciencias de quienes representan a los países en estos entes internacionales, sino también la conciencia de los ciudadanos del mundo. Es decir, todo el mundo vio cómo en este país, y presenció los resultados de ese informe, cómo se denunciaba que en este país se violan los derechos humanos de los venezolanos, desde lo más básico, desde la economía familiar, hasta que el régimen se crea dueño de la vida de los venezolanos para arrebatársela simplemente por pensar distinto. Así es. No, y además que te comento, Amelia, que ha sido lamentable además la posición de quien usurpa hoy el Ministerio Público, y que además quien usurpa los organismos de justicia en Venezuela, porque incluso cuando se precalificó el delito cometido contra Fernando Albán, no se calificó como tortura. Que mucha gente dirá, bueno, pero es que al final la calificación de tortura
es no solamente lo que cabe en este sentido, sino que además eso es le cambia totalmente no solamente la responsabilidad, sino la visión del crimen de parte de la sociedad hacia el Estado. Entonces yo creo que eso nosotros tenemos que seguir empujándolo. Ya el mundo entero sabe que eso fue así, pero como tú dices, tenemos que seguir dentro de Venezuela forzando la barra no solamente en la calle, sino en la protesta, para que los venezolanos entiendan que aquí se están cometiendo ese tipo de delitos y que esos delitos no pueden quedar en la impunidad. Sí, mira, es importante, Eduardo, porque además nosotros nos hemos dedicado a la tarea de ir casa por casa y de realizar actividades para difundir la información de los resultados del informe de la señora Bachelet. Es importantísimo que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de leer los resultados del informe de la señora Bachelet. Porque si a alguien le quedaba la duda de que en este país ocurrían esos hechos atroces, simplemente leyendo ese informe que fue realizado por unos expertos, que además unos expertos que trajo el mismo régimen, eso hay que aclararlo, para que esta gente haya redactado ese informe en esos términos que ya son bastante fuertes, imagínense el nivel de la realidad que tuvieron que haber observado en nuestro país para ellos atreverse a declarar eso. Si lo que sucede en Venezuela es realmente grave, y por eso es que tenemos que estar todos los ciudadanos informados, organizados y activados para poder seguir trabajando, no solamente en la presión para que ocurra un cambio político en nuestro país, sino para seguir denunciando cada una de las violaciones de derechos humanos que ocurren. Son delitos que no prescriben y que en algún momento va a llegar la justicia. Así es. Bueno, la verdad que lo que tú comentas es así, Amelia, y bueno, te quería dar las gracias y bueno, reiterarle a toda la comunidad, no solamente de Caracas, sino del país, que la semana que viene vamos a estar movilizándonos por toda Venezuela, pues recordándole a los venezolanos lo que fue este abominable asesinato contra nuestro hermano Fernando Albán y decirles que la justicia muchas veces no tiene los tiempos que la necesidad del venezolano tiene, pero que tengan la certeza que la justicia siempre va a llegar y va a llegar con todo su peso. Y bueno, y decirte en nombre de todos pues los venezolanos, agradecerte tu trabajo en la Asamblea Nacional, porque sabemos que además eres una de las diputadas que está permanentemente en la calle luchando por el bienestar de los venezolanos. Gracias a ustedes de verdad, y seguimos trabajando, seguimos comprometidos por el país, por el futuro de nuestros hijos, y no nos vamos a rendir. Como dice nuestro hermano Juan Requesén, aquí nos negamos a rendirnos. Nosotros seguimos de pie, seguimos luchando, y por supuesto que vamos a seguir agotando todos los espacios y todos los medios para informar a los venezolanos, organizarnos y activarnos para lograr la democracia. Así es. Bueno, era nuestra diputada Amelia Belisario, diputada por el Estado de Aragua. Y con esto vamos al corte y al regreso estaremos conversando con la diputada María Albert Barrios, diputada del circuito de la Pastora Katia y el Junquito, para que nos dé un balance sobre lo que fue la reunión de la Organización de Naciones Unidas. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Nelson Mandela, el valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, ya estamos de regreso con su programa Contigo, son las 1:33 de la tarde. Recordarles pues que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Twitter, @RCR750, por el Periscope también de la emisora RCR750, por RCR.tv,
a través de TuneIn, de YouTube y mi cuenta personal, @Batistini. Como les decía en el editorial, la semana pasada fue una semana bien importante en el tema de la Organización de Naciones Unidas, la representación legítima del gobierno encabezado por Juan Guaidó. Tuvo una participación importante en ese espacio internacional, espacio que además, por cierto, es un concierto de naciones dentro de la pluralidad que puede haber en el mundo político, y creo que el balance fue bastante positivo, y para eso hoy tenemos a nuestra diputada María Albert Barrio, diputada además joven de un circuito muy complicado como lo es el Junquito, La Pastora y Katia, y que además pues no solamente se bate en la lucha social y la lucha política, sino que además también pues tiene un amplio espectro en el tema internacional. Ella hoy en día es vicepresidenta de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, y qué mejor que ella para que entonces nos dé un balance de lo que fue la participación de esta delegación del gobierno legítimo de Juan Guaidó en la ONU. Te saludamos, María Albert, y bueno, los micrófonos son todos tuyos. Gracias, Eduardo, y pues saludar a la familia de RCR, que se mantiene activa, se mantiene comunicando, informando a todos los caraqueños, a todos los venezolanos que se sintonizan a través de los canales que mencionaste. Y bueno, Eduardo, pues otra vez, gracias por la oportunidad. Y sí, déjame ratificar las palabras que acabas de mencionar. Evidentemente, fue una semana muy importante, tanto para el concierto internacional como para Venezuela. Estamos hablando de la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es la cita diplomática más importante a nivel mundial, es la más importante del año, y de todas, la representación del gobierno interino de Juan Guaidó tuvo un papel muy importante, tanto en las reuniones que se fueron dando, digamos, en los pasillos, en los colaterales del seno de la Asamblea General, como en la misma Asamblea General. En primer lugar, pues, explicarle un poco a la audiencia que los temas que se desarrollaron en esta Asamblea General, temas de agenda global, temas que competen a los venezolanos inclusive, pero también a todo el mundo, que bueno, tienen que ver con las acciones para frenar el cambio climático, el desarrollo sostenible, el tema de la salud, el repudio a la corrupción, asuntos como la igualdad de género, pero el tema de Venezuela fue prioritario en la agenda internacional, y ese es lo primero que hay que destacar y que hay que capitalizar como un logro. Porque si no fuera por la presión de todos los venezolanos a lo largo de estos años, en la lucha por el rescate de la democracia, de la libertad, de la calidad de vida, de la dignidad humana, esto no fuera posible. Y entender que estos esfuerzos han sido en parte tanto por lo que se ha hecho desde la Asamblea Nacional como lo que se ha logrado capitalizar en el exterior, encabezado especialmente por quien hoy es el comisionado de Asuntos Exteriores del gobierno interino de Juan Guaidó, Julio Borges, que además encabezó la Asamblea Nacional en el año 2017 y comenzó, podemos decirlo así, esta cruzada por el reconocimiento internacional a la causa democrática venezolana. Datos importantes que hay que destacar de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su reunión número 74 anual. El tema de que Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, en su discurso inaugural haya mencionado la crisis migratoria de los venezolanos, haya mencionado y reconocido que son 4 millones de venezolanos expresamente los que han migrado del país, huyendo, como todos sabemos, por la crisis económica que estamos atravesando, la crisis sistemática en cuanto a violación de derechos humanos, a la calidad de vida, colapso de servicios públicos y pues los problemas que todos conocemos. Tema importante de la reunión, bueno, el tema de la reunión de nuestra delegación, encabezada por Julio Borges, Carlos Vecchio, Miguel Pizarro, entre otros, que forman parte de la representación legítima de Venezuela ante los Estados Unidos, con el presidente Donald Trump y más de 20 mandatarios o representantes de distintos países de la región. Esta reunión además estuvo en un contexto muy interesante, porque el contexto era las discusiones que se estaban llevando a cabo en el seno de la Asamblea General con el tema venezolano. Ver a la delegación del régimen quedarse sola en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, mientras a nuestra delegación, la delegación de toda Venezuela, era atendida por más de 20 mandatarios y además respaldada en acciones. Vemos cómo se dieron avances con el tema del TIAR, países que forman parte de este tratado, destacaron lo que va a ser una nueva medida dentro de la investigación, la persecución, captura y extradición de todos aquellos que
fuesen cómplices o directamente autores de violaciones de derechos humanos. Las nuevas sanciones que se establecieron en contra de regímenes como Cuba, que han sido en especial quien ha respaldado y ha sido autor de muchas de las violaciones de derechos humanos que hay en el país. La reunión que se dio, como bien te lo acabo de decir, de la delegación del gobierno interino con los mandatarios, las sanciones de la Unión Europea y, no menos importante, el pronunciamiento de distintos mandatarios de otras naciones que hicieron respaldo a la causa democrática, condenaron la violación de derechos humanos y, no menos importante, respaldaron a la Asamblea Nacional y al gobierno interino de Juan Guaidó. Otro de los temas que también creo que es muy importante, Eduardo, ¿me escuchan? Sí, no, perfectamente. Sí, porque es que estás haciendo un resumen muy preciso de todos los temas y creo que es importante dejarte el tiempo corrido para que la gente además te pueda seguir ese resumen extraordinario que estás haciendo, porque creo que estás hablando no solamente de cada punto y de cada reunión, sino la implicación que ese punto tiene para el caso venezolano. Exactamente. Y como punto último, digamos, como del escenario completo de las distintas escenas que se fueron desarrollando en torno a la agenda venezolana, creo que el más importante, la creación de una misión internacional independiente encargada de la investigación, la condena y el seguimiento de las violaciones de los derechos humanos. ¿Por qué importante, Eduardo? Porque tenemos que recordarle a toda nuestra audiencia que en el mes de julio la visita de la alta comisionada de Derechos Humanos para las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, dejó como resultado un informe donde se evidenciaba la violación sistemática de los derechos humanos de los venezolanos. Informe que tuvo su actualización recientemente y nosotros hablamos desde la Asamblea Nacional al respecto y decíamos como un balance general que muy lejos de atender las recomendaciones del informe, el régimen había materializado aún más tanto su pretensión totalitaria como la materialización de las violaciones de los derechos humanos. Así es. Bueno, ¿qué vemos con la creación de esta comisión? Primero, que la comunidad internacional no es ajena ni se queda callada con lo que está sucediendo en Venezuela. Lo vemos con la creación de la comisión y lo vemos con las sanciones, la incorporación de la Unión Europea en esta agenda de presión y asumir de una vez por todas, porque muchas veces la misma desesperanza, lo terrible que estamos padeciendo los venezolanos en el país con el colapso de los servicios públicos, la pérdida de calidad de vida, la pérdida del poder adquisitivo, que todo eso termina distrayéndonos y acercándonos quizás a un abismo de desesperanza, pues no podemos permitir eso, porque todas vemos que hay todo un mundo que nos respalda, hay un mundo entero atento, siguiendo paso a paso lo que aquí sucede, pero sobre todas las cosas actuando. Lo vemos con las sanciones, lo vemos con esta comisión, que la gente dirá, bueno, pero es que investigan y se quedan ahí. No, va a ser una comisión internacional independiente que va a estar investigando, que va a estar generando las recomendaciones necesarias para ir estableciendo más presiones, que no necesita entrar en el país para trabajar, y eso es importante destacarlo, y nos demuestra que sí, que dentro de todo lo que estamos viendo, nosotros estamos avanzando. Estamos avanzando como una sola fuerza, como una fuerza democrática que tiene que abarcar todos los espacios de esta lucha. Lo hemos visto esta semana, hoy lunes, culmina en la Asamblea General de las Naciones Unidas y lo vimos la semana pasada. En el plano internacional hemos avanzado a paso firme y con éxito. En el plano nacional tenemos que mantenernos en la movilización, en la lucha, en el activismo, en la protección y en el amparo de todas las personas que son vulnerables. Por ejemplo, el día de ayer nos encontrábamos una delegación, pero sí varios representantes de Primero Justicia acompañando la iniciativa de la olla solidaria de la parroquia universitaria en honor a Fernando Albán, que la próxima semana cumple un año de asesinado, y hacer este tipo de causas nos recuerda y nos reafirma la importancia de seguir el legado de la causa democrática, el legado noble de todos los caídos, de todos los perseguidos, de todos los presos políticos que han padecido los desmanes de un régimen que ha perdido la razón, ha perdido los votos, ha perdido el pueblo. Hoy los venezolanos tenemos razones de sobra para seguir adelante. Y este espacio no puede ser otro, Eduardo, que para afirmar que sí, la Asamblea General de las Naciones Unidas estuvo a favor de los venezolanos, pero que también está en nuestras manos seguir luchando porque Venezuela vale la pena. Así es. Bueno, le recordamos que estamos conversando con la diputada María Albert Barrios, diputada de la Asamblea Nacional por el circuito de La Pastora, El Junquito y Katia. Y te quería preguntar, María Albert, nos quedan pocos minutos, pero quería salirme un poco del tema internacional y preguntarte
¿Cómo están los habitantes de tu circuito? Un circuito además que yo me atrevería a decir que es uno de los más populosos en toda la división, si se puede decir, electoral de los circuitos de la Asamblea Nacional. ¿Cómo está la gente de Catia, de La Pastora y del Junquito? Bueno, Eduardo, hoy por hoy, sí, en efecto, el circuito 1 de Caracas, Catia, el Junquito, La Pastora, es uno de los más populosos. Y sin duda es uno de los que lleva la mayor carga de la crisis que han atravesado todos los caraqueños. La crisis del abandono de las vías, de la falta de transporte público, la crisis de la ausencia y el colapso de servicios básicos como el agua, la electricidad, el gas. El problema que tenemos de inseguridad que ha venido siendo solapado por la crisis inminente a nivel económico, o sea que hoy los venezolanos no les basta 1 o 2 o 3 trabajos, el sueldo no alcanza. Hoy un venezolano a salario mínimo, Eduardo, tiene que trabajar al menos 3 años y medio con ese salario para poder hacerse un mercado completo, un mercado de la canasta básica familiar. Y eso nos deja ver que la realidad del circuito 1 de Caracas es la misma realidad de todos los caraqueños, es la misma realidad de todos los venezolanos. Hoy los caraqueños estamos viviendo diariamente cortes o bajones de luz. Y eso es algo que hay que viralizar, es algo por lo que hay que pronunciarse. Han sido parroquias que durante muchos años han estado abandonadas y se encuentran en una resistencia permanente para que la desidia y el abandono no se los lleve, no los arrastre, no los colapse junto a ese ánimo de desesperanza que quieren sembrar. Pero tengo que rescatar también, Eduardo, que dentro de Catia, el Junquito y La Pastora también hay muchas redes que a través de la sociedad civil pueden extender estos lazos de solidaridad y atender a los más necesitados. El tema de las ollas solidarias, la participación de las parroquias, de la participación misma de mujeres emprendedoras con las que he tenido la oportunidad no solo de conversar y de compartir, sino de ser testigo de esa figura líder que termina irradiando no solo en su comunidad, sino en la iglesia, en cada espacio, en las calles, en los consejos comunales. Bueno, el circuito 1, más allá de ser populoso, más allá de estar quizás dentro de esta brecha de alta conflictividad y de toda la necesidad que estamos atravesando los caraqueños, sin duda también es un circuito que le enseña a los caraqueños a seguirla adelante, a que la resistencia por la democracia vale la pena y que eso tiene que transformarse en fuerza, en ganas y en propuestas para seguir adelante y seguir por todos los venezolanos. Así es. Bueno, muchas gracias, María Albert, a nuestra diputada María Albert Barrios, diputada del circuito 1 de la ciudad capital de Caracas, bueno, que nos hace un balance bien interesante sobre lo que fue esta jornada en la Organización de Naciones Unidas, pero además también nos hablaba un poco del tema de Caracas. Y antes de irnos al corte, bueno, seguimos acá viendo los comentarios de algunas de las personas que nos escriben. Por acá nos dicen, bueno, a ustedes los políticos les hace falta bastante empatía para con la gente, pónganse en los zapatos de los que ya no tenemos ni para comer, de los que no tenemos futuro ni esperanza. Yo les repito lo mismo de siempre. Yo no sé por qué la gente tiene que hacer una diferenciación entre el ciudadano y el político. Porque es que el ciudadano y el político al final son lo mismo. El político también va para el mercado, el político también va al colegio, tiene que mandar a sus chavos para el colegio, también sufre la inseguridad, también sufre todo lo que sufrimos todos los venezolanos. Yo los quisiera invitar un día para que nos acompañen a que ustedes vean nuestra dirigencia, por ejemplo, en Caracas. Nuestra dirigencia en Caracas, que es la dirigencia que se para todos los días a las 7, 6 de la mañana a patear los barrios, a hablar en la camionetica, a llevar el mensaje, que además tiene que trabajar 2 y 3 trabajos para poder medio llevar algo para la casa, pero que no abandona el trabajo político. Ese dirigente de base, que es político, créanme que cuando ustedes hablan de que los políticos no tienen empatía ni se ponen en los zapatos de la gente, los están ofendiendo profundamente a ellos también, porque esa dirigencia de base, esa dirigencia política, también sufre los problemas de los venezolanos. Y ojalá, los invito un lunes que se vengan para acá para la radio y de aquí nos vamos a hacer un recorrido con ellos para que ustedes vean cómo viven, de qué manera viven, cómo comen. Y ustedes se darán cuenta que la política también es parte de la sociedad y que los que hacen política no son nada distintos a los ciudadanos. Que tienen la responsabilidad de hacer la política es otra cosa, pero eso de alguna u otra forma, marcar esa diferenciación no solamente es odioso, sino además es injusta con quienes hacemos política, porque al final quienes hacemos política también estamos expuestos a muchas cosas. Y por ahí también nos hablaban, y con esto me voy también al corte, por ahí nos hablaban de
de que bueno, que cómo podemos, nos burlamos de los asesinados por la tiranía al tener en sus filas a los genocidas Rodríguez Torres y Ortega Díaz. Bueno, en el caso de Primero Justicia, ninguno de los dos es militante de Primero Justicia. Pero no solamente el que hoy en día esas personas circunstancialmente estén haciendo opiniones o estén de alguna otra forma hablando en contra de Nicolás Maduro, no los exime de sus responsabilidades que han tenido y que tuvieron durante estos 20 años. Ahora, si hoy en día quieren sumar a la causa de salir de este desastre, bueno, que sumen. Pero al final esa suma no los va a eximir de que una vez que haya cambio haya justicia en Venezuela. Entonces no confundamos las cosas, porque si confundimos las cosas entramos en la manipulación y entramos en las medias verdades. Y las medias verdades al final no son medias verdades, sino son mentiras contadas distintas. Con esto nos vamos al corte y al regreso estaremos conversando con Esteban Roa, que es el secretario juvenil de Primero Justicia en el municipio Libertador. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Bueno, y estamos de vuelta con su programa Contigo en este último bloque. Y como hacemos todos los lunes, de alguna u otra forma, tratamos de darle unos minutos a los jóvenes del partido que están en cada una de las regiones, dando una lucha muchas veces anónima y silenciosa, pero que sabemos que al final aporta a la lucha democrática del país y que es muy valiosa porque además son esos dirigentes que no salen en los medios o en los pocos medios que hay, pero que son quienes de alguna u otra forma están todos los días de alguna manera haciendo una actividad, haciendo un volanteo, un casa por casa, llevando el mensaje, luchando, organizando para que podamos de alguna u otra forma cambiar este país. Y en el caso de los secretarios juveniles de los estados, mucho más, porque es la juvenil, son los jóvenes quienes aún todavía apuestan a este país y no se quieren ir de Venezuela porque de alguna u otra forma esa lucha y ese futuro que queremos y que necesitamos y que vamos a luchar hasta conseguir en Venezuela, bueno, ellos son parte de esa batalla diaria y eso nos da fuerza para seguir luchando. En la línea tenemos a Esteban Roa, que es secretario juvenil de Primero Justicia acá en Caracas. Y bueno, queremos darte la bienvenida, Esteban, y en principio, bueno, que nos cuentes un poco en qué anda la juvenil del municipio Libertador y cuáles son las actividades que han venido realizando en las últimas semanas. Bueno, Eduardo, gracias por la invitación, por este espacio, para nosotros dar consciente de lo que estamos, de las próximas que vamos a tomar en el municipio. Bueno, mira, en las últimas semanas nos hemos estado concentrando en hacer actividades un poco más visuales, más de impacto en las redes, llevamos a cabo nuestras ideas, nuestros proyectos que deseamos por un futuro en el país y viendo de una forma más revolucionaria la forma de comunicar, cómo poder transmitir un mensaje a muchas más personas en lugar de un parquetazo o de un volanteo, cómo hacer un video, un hilo de tweet o una forma más efectiva a través de las redes sociales donde haya más alcance de lo que estamos nosotros realizando. Y hacia otras, bueno, juntamos a los jóvenes que están conectados
incitar también a que puedan conectarse sabiendo que hay en el país. Fíjate, Esteban, te vamos a volver a llamar porque se escucha muy, muy cortado. Si te puedes mover a un sitio donde tengas mejor señal, te vamos a volver a llamar para intentar si se escucha bien, pues se te escucha muy cortado. Bueno, como estábamos escuchando a Esteban Roa, secretario juvenil de Primero Justicia Caracas, y comentábamos además que, bueno, esta jornada de los jóvenes en Venezuela, y tratamos de exaltar siempre a los jóvenes de Primero Justicia en su trabajo, porque son chamos que de verdad, a pesar de las limitaciones económicas, a pesar de que muchos de ellos tienen que trabajar en la mañana, trabajar doble turno en la tarde y en la noche para poder medianamente llevar algo a su casa, poder pagarse los estudios, también le dedican tiempo de su vida a la lucha política y a llevar no solamente el nombre del partido a cada comunidad, sino además también llevar la palabra de cambio a cada una de las comunidades. Ahí tenemos otra vez a Esteban. Y bueno, al final lo que estaba comentando era, bueno, que ustedes los jóvenes nos estaban más o menos haciendo un programa de lo que están haciendo en el municipio Libertador, y además ustedes también tienen un reto que no solamente es hacer política, sino hacer política dentro de un municipio donde los colectivos y los paramilitares armados pues de alguna otra forma utilizan las armas para intimidar a quienes piensan distinto. Sí, claro, y yo creo que incluso eso es un factor con el que nosotros podemos luchar a través de la difusión de mensajes por redes sociales, a través también de hacer activismo en la calle, contactando con personas que nos protejan en los sectores populares, que nos acompañen en el mismo recorrido y sean personas que el sector respete, que la gente respete y pueda permitir que la actividad fluya y pueda llegar a la comunidad, a todas las personas de la comunidad, a los sectores más importantes de Caracas y a los barrios más importantes de Caracas. Sí, bueno, y además Esteban, pues ya nos quedan pocos minutos para terminar, que están llevando adelante un programa de formación cada 15 días, que es la Escuela de Justiciero, donde ustedes los jóvenes se reúnen, sorteando también las dificultades de la comunicación para recibir no solamente formación política, sino también formación desde el punto de vista intelectual para esta lucha que es muy importante, no solamente dar en la calle, sino también en la lucha de las ideas. ¿Cómo evalúas ese programa y cuáles son tus comentarios sobre el mismo? La verdad que ha sido bastante satisfactorio para mi persona y para todo el equipo, además para los miembros de toda la estructura del partido que pueden asistir a esto, y es un espacio bastante agradable, no solo porque recibimos formación y podemos tener muchísimos elementos para compartirlos en el mismo sector donde trabajamos, en la secretaría en la que cubrimos, sino también un espacio que posteriormente a recibir el taller de formación tenemos un espacio para compartir y para saber lo que está sucediendo, las opiniones de cada uno, las posiciones de cada uno. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Las posiciones de cada uno de los miembros de la juvenil y del partido, y exista ese espacio de conversación y de discusión sobre lo que acabábamos de ver en esas clases. Entonces es un espacio que se abrió muy importante para nosotros y muy importante para el partido en Caracas. Así es. Bueno, era Esteban Roa, nuestro secretario juvenil de Primero Justicia Caracas, y con esta opinión de Esteban nos despedimos por el día de hoy. En la dirección general de la emisora, el señor Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Wilix Arcaya; en la producción del programa, Catherine Manzano; en los controles, nuestro amigo César González; y quien les habló, Eduardo Battistini, de Primero Justicia. Y nos vemos el próximo lunes, ya en octubre. El año se fue volando. En nuestro programa Contigo por Radio Caracas Radio. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.